blanco, ni cabe una delegación para un conjunto amplio de materias. En tercer lugar, tiene que fijar un plazo. Transcurrido el plazo, decae la habilitación. Durante el plazo, en cambio, el legislativo tiene suspenso su capacidad y no puede dictar una ley sobre esta materia. La ha delegado, por lo tanto, mientras dura el plazo, queda en suspenso esa capacidad. Esto está en el artículo 84 que leímos previamente. Cuando una proposición de ley, una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Es decir, mientras esté aprobada una ley de delegación, evidentemente las Cortes Generales no pueden regular esa materia que han delegado. Pero sí que podrían, en cambio, tramitar una proposición de ley para derogar la propia ley de delegación. Pero, en fin, es importante la cuestión, como digo, del plazo. Cuarto lugar, cuarto requisito, cuarta limitación, solo cabe un uso. Se agota con su ejercicio dentro del periodo de tiempo. En el momento en que se aprueba un decreto legislativo, ya no cabe luego un segundo decreto legislativo sobre la misma materia o no modificarlo o derogarlo dentro. No. Es un solo uso, incluso aunque no se haya agotado el plazo. En quinto lugar, como sabemos, tiene unas materias excluidas, que son las reservadas a ley orgánica. Y en sexto lugar, otra limitación importante es que se prohíbe autorizar al Gobierno a modificar las leyes de bases. Como hemos visto, el Gobierno evidentemente no puede, en ejercicio de la delegación que le han encomendado, modificar la ley de bases que es la que le ha encomendado esa delegación. Y también se prohíbe la retroactividad del decreto legislativo. Todo esto en el artículo 83. Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Bien, y muy importante, además de todos estos requisitos para la aprobación o tramitación de los decretos legislativos, está la cuestión del control, es decir, la potestad. Aparte de que el decreto legislativo requiere la previa autorización de las Cortes Generales, la potestad legislativa delegada luego requiere o es sometida a un control. Este control está previsto en el artículo 82.6, que ha dado lugar a una amplísima interpretación por la doctrina tanto constitucional como administrativa, porque dice: sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Es decir, por un lado hay un control de los tribunales, pero luego puede haber fórmulas adicionales. Este primer aspecto, el control por los tribunales, ha generado una amplia duda y, como digo, debates doctrinales durante muchos años, porque al decir tribunales parece referirse a varios, cuando en principio el decreto legislativo, como norma con rango de ley, que además está mencionada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como norma susceptible de control mediante el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad, pues debería someterse al control por parte del Tribunal Constitucional. Desde luego es evidente y es indudable que la constitucionalidad del decreto legislativo le compete al Tribunal Constitucional. Pero la referencia a los tribunales ordinarios ha permitido durante muchos años ese debate sobre si los tribunales ordinarios podrían controlar en parte el decreto legislativo. Hubo diversas teorías, en algunos casos se oponían a esta posibilidad y en otros permitían este control en el caso de los ultravires, es decir, que es el llamado ultravires. La cuestión es qué sucede con los excesos, ¿no? Ultravires. Aquella parte que no cumple la delegación, se excede porque es una materia que está fuera de las materias reguladas o porque va más allá de las bases del decreto legislativo. Durante mucho tiempo, como digo, ha habido algunas dudas al respecto, porque se mantenía que el exceso podía ser norma, el exceso podría ser una cuestión, no adquirir rango de ley, sino decir, bueno, como está fuera de las bases, esto no tiene rango de ley. Ahora ya la ley de la jurisdicción contencioso administrativa delimita esto de una manera
más clara, que bueno, podemos profundizar sobre esta cuestión y aparte en derecho administrativo se va a estudiar, pero sí que existe una posibilidad de control por los tribunales ordinarios, pero por supuesto no va a ser sobre el contenido del propio decreto legislativo, porque este, desde que se aprueba, pues tiene fuerza de ley, como tal fuerza de ley, su inconstitucionalidad va a ser monopolio del Tribunal Constitucional, excepto en aquellas cuestiones que tienen que ver con el propio procedimiento de aprobación que por parte del gobierno, que no deja de ser una cuestión más vinculada al derecho administrativo y por lo tanto susceptible de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, como establece la propia ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Y luego, dicho esto, pues la propia Constitución permite que se establezcan fórmulas adicionales de control, que las puede prever la propia ley de delegación. Pueden ser tanto fórmulas a priori como sobre todo fórmulas a posteriori, pero estas fórmulas no podrían afectar a la cuestión de la vigencia del decreto ley, es decir, la declaración de nulidad de un decreto legislativo solo se puede llevar a cabo por los tribunales y no por estas fórmulas adicionales de control. Bien. Y entraríamos ya en la cuestión de los decretos leyes. Estos también son normas con rango de ley, también derivan del gobierno, pero se aprueban en casos de urgencia. Es el artículo 86 el que lo regula. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos, leyes, y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Y luego dice, los decretos, leyes, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Por lo tanto, tenemos normas con fuerza de ley, pero en este caso la habilitación al gobierno deriva de una situación de urgencia. Dice la Constitución extraordinaria y urgente necesidad. Es la Constitución la que habilita al gobierno a dictar ese decreto ley. Por lo tanto, aquí no hay una intervención previa de las Cortes Generales. No hay una autorización, sino que el gobierno, apreciando esta situación de urgencia, esta situación de extraordinaria y urgente necesidad, dicta y aprueba el decreto ley. En cambio, siempre va a haber un control, como acabamos de ver, por parte del Congreso, no de las Cortes Generales, pero en este caso solo del Congreso, no del Senado, en el plazo de 30 días. Vamos a ver más despacio estas características. Primero, ¿cuál es la circunstancia habilitante? Acabamos de leer que es la extraordinaria y urgente necesidad. El Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una interpretación amplia de esta mención, de tal manera que, a pesar de que lo que dice la Constitución literalmente es una urgencia, o sea, una necesidad extraordinaria y urgente, en realidad el Tribunal lo ha entendido como cualquier situación en la cual se requiere intervenir con cierta urgencia, a veces por situaciones o por factores económicos, sociales, una situación imprevista, diferente a los estados excepcionales del artículo 116, porque no hace falta llegar a esos extremos. En el 116 estudiaremos los estados de alarma, excepción y sitio, pero no es un caso tan extremo el del decreto ley. De hecho, para decirlo de una manera sencilla, pues todos los años se aprueban varios decretos leyes y no siempre estamos en situaciones extremadamente críticas o de crisis extrema, ¿no? Pero la interpretación que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional, bueno, otras veces los decretos leyes pues se impugnan o no se impugnan, ¿no? Entonces ya puede quedar la duda de si realmente existía esa circunstancia habilitante. Pero la interpretación que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional es bastante flexible, es decir, que hay un margen importante de apreciación por parte del gobierno en una situación donde bueno, pues existe una urgencia, una necesidad de intervenir sin esperar a la tramitación legislativa, que es la ventaja que tiene el decreto ley, que permite una intervención inmediata.
es una potestad extraordinaria y como tal no puede ser delegada. En este caso, el gobierno interviene ejerciendo un poder propio, una potestad, como hemos mencionado antes, que le encomienda la propia Constitución. No existe una delegación, no existe una autorización previa. La Constitución, en cambio, o para contrarrestar esta intervención inmediata, nos habla de una disposición legislativa provisional, es decir, esta disposición está sujeta a convalidación. Pero no nos debe llevar a engaño ese calificativo de provisional. El calificativo de provisional quiere decir que está sujeta a convalidación, pero no le resta vigencia. La vigencia se produce inmediatamente desde el momento de su publicación. El gobierno aprueba un decreto ley y de inmediato, o el día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, que obviamente por razón de urgencia pues suele ser el día siguiente a su propia aprobación, entra en vigor, porque tampoco tiene lógica que aquí se establezca una vacatio legis, porque estamos hablando de un caso de urgencia. Y lo que sí es cierto es que luego, si no fuera convalidado en los términos que vamos a ver, pues entonces perdería esa vigencia, pero la vigencia ya la adquirió desde la publicación. Bien, por lo tanto tenemos que ver dos cuestiones relativas al decreto ley. Por un lado las materias vedadas y por otro lado la cuestión de los controles. Respecto a las materias vedadas, hay que decir que en este caso no coinciden con las de ley orgánica, sino que son más amplias. Por supuesto, todo lo que está reservado en ley orgánica no puede regularse ni aprobarse mediante un decreto ley. Pero hay otras materias que, sin estar reservadas en ley orgánica, tampoco podrían regularse por decreto ley. De una manera sintética, a ver, vamos a volver a disponer de la pizarra, de una manera sintética podríamos representar esto de la siguiente forma. Esto es la materia de ley orgánica, esto es la materia de ley ordinaria, la misma materia de ley ordinaria es la propia del decreto legislativo y algo más breve, digamos más reducido, más acotado, es la materia propia del decreto ley. Por lo tanto, claro que todo lo que está regulado por ley orgánica no puede ser regulado por ninguna de las otras fuentes. Pero hay esta parcela, vamos a decir, que es, bueno, puede ser esta o puede ser más amplia, esto es una cosa simplificada, quiero decir que hay un ámbito que perteneciendo o que pudiendo ser regulado tanto por ley ordinaria como por decreto legislativo, queda excluido al decreto ley. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues analizando las materias que la Constitución dice que están prohibidas al decreto ley, que son el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Ya sabemos que algunas instituciones básicas del Estado son reguladas por ley orgánica, pero otras no. Y todas ellas, incluso las que están reguladas por ley ordinaria, en la medida en que sean instituciones básicas del Estado, no se pueden regular por decreto ley. En segundo lugar, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título primero. Esto es más amplio que los derechos fundamentales y libertades públicas, que era solo la sección primera del capítulo segundo del título primero. Es verdad que aquí dice, no pueden afectar, bien, este término también es un poco excesivo. Si no pudieran afectar nada que tenga que ver con el título primero, pues evidentemente prácticamente no encontraríamos decretos leyes. Pueden afectar, pero no pueden afectar de una manera directa en una regulación específica de estas materias. Esto se puede ver de una manera más amplia. Luego tendríamos el régimen de las comunidades autónomas. Esto no es los estatutos de autonomía, sino que puede ser algo más amplio que los estatutos de autonomía. Y luego el derecho electoral general. Esto sí se corresponde aproximadamente con el régimen electoral general, que como ya sabemos es materia de ley orgánica.